Y bueno, pues hay que recordar que estábamos viendo el tema de pendiente y luego, después de ver el tema de pendiente, una de las primeras aplicaciones del tema de pendiente fue ángulo entre dos rectas. Y bueno, pues vamos a repasar este tema de ángulo entre dos rectas a través de este ejercicio. Y ya me está indicando Abril que estamos en la página 45, ¿verdad? Bien, pongo página 45 y leamos este ejercicio que tiene dos incisos. Para los dos incisos se utilizan estos cuatro puntos. Bien, si tenemos los puntos A, B, C y D, que de una vez ya tengo ahí puestos en el plano cartesiano, este es el punto menos 1,2. Tenemos menos 1,2. El punto B es 1, menos 1. El punto C es 4,1 y el punto D es 5,6. Primera pregunta sobre estos cuatro puntos da la medida del ángulo entre los segmentos AD y BC. Y bueno, pues si trazamos ese par de segmentos va a pasar algo curioso. Los segmentos no se tocan, pero bueno, pues no porque dos segmentos no se toquen significa que no hay ángulo entre ellos. Por ejemplo, si yo tengo un par de segmentos así, sí se forma un ángulo entre ellos, que diríamos, bueno, pues el ángulo que se forma entre ellos es el espacio que hay entre estos dos segmentos, más bien está dado por ese espacio. Y bueno, pues que para medir el segmento, si tú tuvieras un transportador, lo que harías es prolongar estos segmentos así y así, ¿no? Entonces ahora sí podrías poner el transportador con el centro aquí y medir el ángulo, o sea que los segmentos no forzosamente deben tocarse para decir que forman un ángulo. Pero si tú observas la figura, voy a comentar una sospecha. Podría ser que estos dos segmentos no se toquen nunca y por lo tanto los segmentos sean paralelos. Pero también podría ser que parezca que son paralelos, por ejemplo, un segmento así y un segmento así, podría parecer que son paralelos, pero eventualmente allá a lo lejos puede que se toquen, ¿no? Muy lejos si tú quieres. Bien, entonces, ok, pues ¿cómo determinar cuál es el ángulo que se forma entre los segmentos aunque no se toquen? Bueno, pues tenemos una fórmula, quitemos todo esto. La fórmula para encontrar el ángulo que se pudiera formar entre estos dos segmentos y a ese ángulo le llamábamos ángulo teta. Bueno, pues decíamos que la tangente de ese ángulo teta es apréndanse la fórmula, la resta de las pendientes m2 menos m1 sobre 1 más el producto de las pendientes m2 por m1. Y bueno, cuando terminó la clase pasada, por ahí Paisy me había hecho una pregunta. Bueno, pues no me queda muy claro cuál debe ser M1 y M2. Habíamos dicho que, bueno, donde sería más evidente es si tienes claramente la intersección de las dos rectas y bien marcado el ángulo. El ángulo se debe marcar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, que es el sentido positivo de medir ángulos. Y si este es tu ángulo, comienza en este segmento y termina en el de acá. Eso implica que la pendiente 1 sería donde empieza esta flechita y la pendiente 2 donde termina esta flechita, ¿no? Bien. Pero en este caso, donde no me queda claro si los segmentos, si es que se unen, se van a unir por acá o se van a unir por acá, bueno, pues voy a comentar que si no sabes quién es M1 y quién es M2, en realidad no es muy grave. Y voy a decir por qué no es grave. Si en esta fórmula tú te equivocaras entre estos dos, ¿quién es M1 y quién es M2? Bueno, no es lo mismo restar M2 menos M1 que al revés. M1 menos M2. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, restar 5 menos 3 es diferente a restar 3 menos 5, ¿verdad que sí? Pero, bueno, pues 5 menos 3 sería 2 enteros y 3 menos 5 sería menos 2. La única diferencia entre estos dos resultados sería el puro signo. O sea que si tú te equivocas al identificar quién es M1 y M2, es posible que te des cuenta de que hubo un error,
porque el signo del resultado final pues sea diferente a lo que esperabas. Y bueno, pues luego comentaremos un poco más de eso. Nada más lo único que estoy diciendo es que no es demasiado grave. Lo más que puede pasar si te equivocas en quién es M1 y M2 es que el resultado final tenga signo contrario. Es más, si te equivocas aquí en el orden de estos dos, pues tampoco importa. ¿Por qué? Porque la multiplicación, esa sí puedes cambiarla de lugar. Es lo mismo 5 por 3 que 3 por 5, ¿no? Así que donde puede importar que te equivoques en el orden de M1 y M2 es en el numerador. Pero pues bueno, pues nada más habría un signo diferente que después se puede interpretar, ¿no? Bien. Así que en este caso, como no sé claramente cuál de las dos rectas tiene pendiente uno y cuál tiene pendiente 2, bueno, pues voy a nombrarlas arbitrariamente. Entonces voy a identificar que, por ejemplo, la recta de arriba tenga pendiente 2, la recta de abajo le pongo que tiene pendiente 1, y bueno, pues calculemos estas pendientes. Dejen recorro esta fórmula para ponerla más abajo. Acá, y después la vamos a utilizar. También dejen quito esta parte que nada más será un recordatorio. Bien, y estas flechitas. Bien. Ok, y pues María Fernanda ya me está dando los valores de las pendientes. A ver si los demás ya los pueden calcular e incluso verificar. Bueno, pues la pendiente 2 sería, en general, la pendiente tenía la fórmula de, en el numerador van las y's, o sea, la resta de las y's, en el denominador va la resta de las x, y la resta de las y sería 6 menos 2. En el mismo orden, la resta de las x sería 5 menos menos 1 es 5 más 1, 6 menos 2 es 4, 5 más 1 es 6 y simplificada es 2 tercios. Y la pendiente 1, vamos a ponerla aquí mejor con color negro, la pendiente 1 sería la resta de estas dos y's, que sería 1 menos menos 1, se vuelve 1 más 1. Y en el mismo orden, la resta de las x, 4 menos 1. 1 más 1 es 2, 4 menos 1 es 3. Y bueno, pues aquí pasa algo curioso. Tanto la pendiente 1 como la pendiente 2 dieron como resultado 2 tercios. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, que al sustituir estas dos pendientes aquí y acá y también aquí y acá, bueno, más importante que lo que suceda abajo es que en el numerador, cuando escribamos la tangente del ángulo es la resta de las dos pendientes, ¿qué va a dar arriba? Abajo no importa qué es lo que dé, arriba va a dar un cero. Si hacen esta operación, ya sea con calculadora o a mano, 2 por 2 es 4, 3 por 3 es 9, 9 novenos más 4 novenos serían 13 novenos. Pero independientemente de qué número te haya quedado aquí, platícame en el chat cuánto da esta operación 0 entre 13 novenos. Es más, eso lo platicamos la clase pasada. Bien, si en el numerador hay un 0, entonces el resultado final es 0, no importa qué número haya abajo. Y si la tangente del ángulo es 0, entonces para obtener el ángulo de inclinación, bueno, pues el ángulo es la tangente inversa de 0. ¿Y cuánto vale la tangente inversa de 0? ¿Cuánto será? 0, ¿0 qué? Así 0 nada más. 0 pesos, 0 gatos, 0 burros, 0 grados. Muy bien. Entonces, 0 grados. Bien. 0 grados entonces es el ángulo que me preguntaron. La medida del ángulo entre los segmentos AD y BC es 0 grados. Bien. ¿Qué significa que sean 0 grados? Bueno, pues vamos a poner una conclusión más interesante.
Si el ángulo entre estos dos segmentos AD y BC es 0 grados, ¿cómo son entre sí los segmentos AD y BC? Voy a escribir eso. Entonces, los segmentos AD y BC son, ¿cómo son? Y ya me están contestando en el chat. Hay una palabra para eso. Y ya me están contestando varios. Jesús, Gerardo, Diego, María Fernanda. Contestaron, serían paralelos. Esa es la palabra que vamos a poner por acá. Son paralelos. Bien, vamos a remarcarla con marcador amarillo. Bien, son paralelos. Bien, matemáticamente, pues ya habíamos visto desde la unidad 1 que se puede escribir así. Lo voy a poner con negro. AD, el segmento AD es paralelo al segmento BC. Bien, entonces me alejo un poco por si quieren copiar o preguntar. Jorge me pregunta, ¿siempre al final se usa tangente inversa? Bueno, depende de qué te pregunten. Te están preguntando en este caso el ángulo, ¿verdad que sí? Y si tú sabes que la tangente del ángulo fue cero, pues para obtener el ángulo, recuerda que le estorba la tangente. La tangente debe pasar al otro lado como tangente inversa. ¿Cuál es el ángulo cuya tangente vale cero? La calculadora dice que son 0 grados, ¿verdad? Y bueno, te digo que depende de qué te estén preguntando. ¿Qué tal si la pregunta no es el ángulo? ¿Qué tal si te piden, da el valor de la tangente del ángulo entre los segmentos AD y BC? Pero ahora tenemos otro inciso B con estos mismos 4 puntos y un nuevo plano cartesiano y vamos a ver qué es lo que nos pide. Ya, la medida de otro ángulo, el ángulo CBA. Y bueno, esta notación la platicamos desde la unidad pasada. Lo importante es el vértice B, ¿verdad que sí? Bien, entonces déjenme más. Bajo esto, ahí está. Y bueno, me piden el ángulo en el vértice B, pero bueno, necesitamos también estas letras porque si no podrías decir, si me piden el ángulo en el vértice B, pues voy a trazar un segmento de aquí para acá y de aquí para acá, o bien puedo trazar un segmento de aquí para acá y de aquí para acá. No, por eso necesitamos esas 3 letras. El ángulo CBA significa que trazas un segmento de CAB, que sería este segmento, y un segmento de BA, sería este segmento. Eso significa que en este problema, el punto de si lo pones o no lo pones, bueno, pues no importa. Están preguntando por el ángulo que se forma aquí. Vamos a marcarlo con color rojo. El ángulo que se forma acá. Dejen quito la regla. Así. Así de puro ojo, como cuántos grados le calculas a este ángulo entre las dos rectas. Platícame en el chat. ¿Como cuántos grados será? Me dice Ashley 70 grados, Estrella 90, Pablo dice 70, José Manuel 85.2 grados. Bueno, varios de ustedes dicen que son 90.
Otros por ahí tienen otros valores más alejados. Pero bueno, pues finalmente para dar el valor exacto necesitamos otra vez la fórmula. La fórmula dice que la tangente de este ángulo es igual a la resta m2 menos m1 sobre 1 más el producto m2 por m1. Bien, ok, así que pues necesitamos las dos pendientes y pues como lo dije hace rato, si los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas, aquí ya le puse el sentido a la flecha, empezamos en la recta BC y terminamos en la recta AC. Eso define que la pendiente 1 es la pendiente de BAC y dime cuánto vale. Mientras yo escribo por acá que la pendiente 2 es la pendiente del segmento AB, que es el segmento a donde llega el ángulo, a donde termina el ángulo. Pendiente AB. Así que ¿cuánto vale la pendiente 1? Y me dice María Fernanda, 2 tercios, 2 tercios, ya lo habíamos calculado, de hecho, ¿verdad? Entonces, es más, voy a poner los puntos. Los puntos serán 1, menos 1. Por acá el punto C tenía coordenadas 4,1 y ya habíamos hecho esta resta. 1 menos menos 1 se vuelve más 1 y 4 menos 1 es igual a 3, 2 sobre 3, ¿no? Bien, esta es la pendiente 1 y la volvimos a calcular. ¿Y cuánto vale la pendiente 2? Para la pendiente 2 necesitamos también este punto A de coordenadas menos 1,2. Y esa no la habíamos calculado, así que por acá me dice María Fernanda, menos 3 medios, no sé, vamos a ver, contemos, o más bien usemos la fórmula, la resta de las 10, 2 menos menos 1 es 2 más 1, y la resta de las x en ese mismo orden sería menos 1 menos 1. 2 más 1 es 3, menos 1 es menos 2, y el signo no se suele dejar abajo, sino arriba o en medio. Menos 3 medios. Así que es correcto. Tanto María Fernanda, Abril y Diego Abed contestaron bien. Ok, así que tenemos estas dos pendientes y ahora tenemos que sustituir en esta fórmula. Me pongo más bien la flecha más para acá. La tangente del ángulo entre las dos rectas es igual a, sustituimos, la pendiente 2 valía menos 3 medios. La fórmula dice menos la pendiente 1 que valía 2 tercios. La fórmula dice 1 más el producto de esas dos pendientes, y otra vez repito esos números que son menos 3 medios y 2 tercios positivo. El menos es de la fórmula, ¿verdad? Bien. Pero entonces va a pasar algo curioso si pones todo esto en la calculadora, y en lo que tú pones todo esto en la calculadora, pues yo voy a ir haciendo los resultados a mano, nada más para que entendamos por qué va a salir algo curioso en la calculadora. En el numerador, regla de la carita feliz, 3 por menos 3 es menos 9, menos 2 por 2 es 4, 2 por 3 son 6. Abajo quedaría 1, más por menos es menos, por más sigue siendo menos. 3 por 2 es 6 y 2 por 3 es 6. ¿Ya supieron qué les dio la calculadora? Ok, bueno, si no saben, les sigo. Por aquí me dice María Fernanda, no se puede. Ah, no se puede. Bueno, ahorita lo comentamos eso. ¿Por qué no se puede? Y eso es lo que estoy haciendo por acá. En el numerador principal me quedaría menos 9 menos 4 son menos 13 sextos. Y aquí un entero menos 6 sextos es 1 menos 1. En el numerador sigo poniendo menos 13 sextos, pero 1 menos 1 es 0. Y bueno, pues la clase pasada o antepasada comentamos que si tú ponías algo como esto en la calculadora, también te daba
que no se podía, o más bien la calculadora te marca un error matemático. Pero ¿a qué se debía ese error matemático? Lo platicamos así en general. En general, si tú tienes un número cualquiera sobre cero, ¿qué da como resultado una división entre cero? A ver, platícame en el chat. Lo vimos en la clase pasada. Cero, no, Pablo, la clase pasada dijimos que no daba cero a menos que el cero estuviera arriba. Si el cero está arriba y hay otro número que no sea cero abajo, sí es cero. Pero si el cero está abajo, dijimos que la división entre cero no está definida. Me pone Jorge, es indefinido, pero pues lo que estoy preguntando es por qué y la respuesta la da José Manuel. Lo que dijimos es que una división entre cero tiende a infinito. Incluso hice un experimento con la calculadora. Bien, tiende a infinito una división entre cero, o sea, entre más se acercaba este denominador al cero, el resultado era más y más grande cada vez. Entonces, bueno, pues si este resultado tiende a infinito, vamos a escribirlo por acá. Bueno, escribo que la tangente tiende a infinito y lo escribo de esta manera. Como la tangente del ángulo tiende a infinito, bueno, pues aquí ni modo que le saque tangente inversa al infinito, ¿verdad? Que no se puede. Si quiero el ángulo, desde aquí ya debo hacer una conclusión, que también platicamos de esta conclusión la clase pasada. Implica que cuánto debe valer este ángulo entre las dos rectas. Platícame en el chat. ¿Cuál es el único ángulo entre 0 y 180 grados que al aplicarle la tangente nos daba infinito? Y ya me escribieron por ahí muchos. 90 grados. Esa es la conclusión. El ángulo es de 90 grados forzosamente, ¿verdad que sí? Bien. Y bueno, pues eso no se obtiene con calculadora. Lo tienes que saber. El único ángulo entre 0 y 180 grados que provoca que la tangente sea infinita es 90 grados y eso fue lo que me preguntaron. Pero también puedo llegar a una conclusión, así que déjenme alejo. Acuérdense que la pregunta fue hallar la medida de este ángulo CBA, que bueno, para abreviar a este ángulo CBA le pusimos la letra de siempre, la letra teta, que es ángulo entre dos rectas. El ángulo CBA, entonces, es el ángulo teta, vale 90 grados, pero también puedo hacer esta conclusión. Igual que en el ejercicio pasado, concluimos que los segmentos AD y BC son paralelos, que aquí el ángulo haya salido de 90 grados, ¿qué implica? Voy a escribirlo aquí abajo. Entonces, los segmentos AB y BC ¿qué son? ¿Cómo son? ¿Cómo se describen entre sí? Escriben en el chat. Paralelos, dice María Fernanda. No, no son paralelos, definitivamente no. Creo que confundiste la palabra. ¿Cómo son AB y BC? Ahora sí ya lo puso Alan. Son perpendiculares. José Manuel dice congruentes. Bueno, eso sería parte. Si es que midieran lo mismo, no tendría que ver con el ángulo. Dos segmentos pueden ser congruentes y no necesariamente formar 90 grados. Bien, entonces la palabra es perpendiculares. El hecho de que los dos segmentos formen 90 grados hace que sean perpendiculares. Bueno, pues ya lo habíamos platicado desde la unidad 1. Bien, y ahora sí, entonces dejen acomodo esto para que lo vean globalmente y si tienen alguna pregunta me comenten. Ok. Él me pregunta, entonces 90 grados también es infinito. No, espérame. 90 grados. Si tú tienes un par de segmentos que están a 90 grados, así, por ejemplo,
pues no es infinito. 90 grados es la medida del ángulo, ¿verdad que sí? Aquí hay 90 grados. Lo que es infinito es la tangente de 90 grados. Tangente de 90 grados tiende a infinito y eso también lo platicamos hace algunas clases cuando hice un experimento con la calculadora. Al sacarle tangente a 89 grados, luego al sacarle tangente a 89.9 o a 89.99, el resultado se volvía cada vez más grande. Pero 90 grados no es infinito. Es más, si yo te hablara de un ángulo infinito, pues pasarían cosas raras. Aquí voy a dibujar un ángulo infinito. Nada más que no me va a alcanzar el tiempo de la clase. Mira, aquí hay un ángulo infinito. Así se ve un ángulo infinito. No, pues no, ¿verdad? Un ángulo infinito es un ángulo que lo sigues midiendo y lo sigues midiendo y que nunca acabas de medirlo. Entonces, pues no. Esto no es un ángulo infinito. Así que no confundan los conceptos. El ángulo es finito. El ángulo vale 90 grados y es perfectamente medible. Lo que es infinito es la tangente del ángulo. Y como la tangente del ángulo es infinita, el único ángulo que provoca que la tangente sea infinita es el de 90 grados. Muy bien. Ok. Pero entonces antes de avanzar, quiero comentar lo que sucedió en este par de ejercicios. Porque, pues, voy a regresarme al inciso A y voy a comentar algo que de aquí en adelante no va a ser necesario. Si nos preguntaron la medida del ángulo entre los segmentos A, AD y BC, bueno, pues en realidad, pues no era indispensable hacer todo lo que ven por aquí. Quiero preguntarles en qué momento se darían ustedes cuenta, en qué parte del procedimiento se darían ustedes cuenta que los segmentos son paralelos o bien que el ángulo es 0 grados. Vean el procedimiento y vamos a recortar lo que no sea necesario. ¿En qué momento se darían cuenta de que los segmentos van a ser paralelos? Y tengo por aquí un comentario en el chat. Y dice Abril, desde que sacamos las pendientes y vimos que eran iguales. Muy bien, Pablo dice, al sacar las pendientes es correcto. Desde, desde que te das cuenta que estas dos pendientes son iguales, vamos a marcarlas por aquí. Entonces podrías haber explicado esto. Como M1 es igual a M2, entonces pues siempre va a ocurrir esta cancelación de las pendientes M2 y M1 en la fórmula. Entonces me ahorro la fórmula. De una vez digo que implica que el ángulo entre los dos segmentos es igual a cero o también implica que los segmentos son paralelos. O sea que si este par de pendientes en vez de valer 2 tercios valieran 5 cuartos, pues 5 cuartos aquí y 5 cuartos acá te da cero y de todos modos la tangente inversa de cero siguen siendo 0 grados, ¿verdad que sí? Entonces no es necesario cuando te pidan un ángulo o que tú sospeches que el ángulo entre las dos rectas es de 0 grados, te vas a dar cuenta en el momento en el que las pendientes sean iguales. Cuando te fijes que las pendientes son exactamente iguales, entonces ya puedes afirmar que los segmentos son paralelos o que el ángulo es de 0 grados. Bien, eso significa que de aquí en adelante, pues no debes poner este procedimiento, entonces no es necesario. Desde aquí ya puedes afirmar que los segmentos son paralelos si las pendientes son iguales. Bien. Y José Manuel me pregunta, entonces si las pendientes son iguales, los segmentos siempre van a ser paralelos y al mismo tiempo el ángulo será de 0 grados. Es correcto, José Manuel, lo entendiste muy bien.
y te ahorras el procedimiento que acabo de poner, que no es necesario, ni siquiera la fórmula, ¿no? Desde el momento en que las pendientes son iguales, se puede concluir eso. De la misma manera, voy a preguntar acá en este inciso B. Pues algunos de ustedes cuando pregunté cuál era el valor de este ángulo, intuyeron que era de 90 grados, pero pues no nada más de ver la gráfica se obtiene ya, o incluso si sacas un transportador, a lo mejor en el transportador te puede parecer que el ángulo es de 89 grados o de 91 grados y no se notaría si es exactamente 90 o no. Así que voy a preguntar lo mismo que pregunté en el inciso anterior. ¿En qué momento de todo el procedimiento que ves en pantalla te darías cuenta de que el ángulo entre los dos segmentos es de 90 grados o bien que las rectas son perpendiculares? Hay algo curioso por acá que voy a comentar. ¿En qué momento podrías haberte dado cuenta? Nada más que esto es un poco más difícil, pero hay algo que se puede observar aquí y acá. Me dice Jesús, desde que el denominador es cero, puede ser desde ahí, pero incluso más atrás. Y me dice Diego, cuando uno de los valores es inverso al otro valor, bueno, cuando dices inverso, la palabra es correcta, nada más que hay dos tipos de inverso que te enseñaron en cuarto, el inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Así que mejor no les llamemos inverso porque se confunden uno con el otro. Hay una palabra para eso que usamos en la unidad uno, por cierto. Bien, Estrella dice, al sacar los valores de M1 y M2 y observar sus signos, bueno, por ahí va, pero no es lo único que hay que observar. Entonces, si juntamos lo que dice Estrella sobre los signos y juntamos lo que dice Diego sobre los inversos, llegamos a una conclusión. Bien, por aquí tengo otro comentario. Ah, sí, ya dio la palabra Jesús. Recíprocos. Estas dos pendientes se dice que son entre sí recíprocas. Aquí le voy a poner una viñeta. ¿Sí? Las pendientes son recíprocas. Y lo vimos en la unidad 1. ¿Se acuerdan que volteábamos una fracción y decíamos que era la recíproca de la otra? Pero no únicamente son recíprocas, sino también lo que comentó Estrella. ¿Cómo son los signos de ambas pendientes? Bueno, pues lo voy a escribir de esta manera. Son de signo contrario. Esas son las dos características que voy a encerrar por acá en este recuadro y que pues vamos a formalizar en el siguiente tema. Bien, las pendientes de las dos rectas, si cumplen estos dos requisitos, que sean recíprocas por un lado y por otro lado de signo contrario, entonces te puedes ahorrar todo este procedimiento, todo esto ya no sería necesario, no es necesario. Desde aquí entonces podrías concluir que el ángulo de inclinación, o más bien el ángulo entre las dos rectas es de 90 grados, o bien que los segmentos son perpendiculares. Segmentos perpendiculares. Bien. Ok. Abril dice opuestos. No, opuestos no se aplica para lo que son fracciones. O sea, las fracciones pueden ser recíprocas o la otra palabra más larga sería inversa multiplicativa, pero no, la palabra recíproco es más breve y mejor usamos recíproco. Bien, si las pendientes son recíprocas y de signo contrario, como se vio en este caso, ¿por qué los segmentos van a ser perpendiculares? Bueno, pues porque ocurre algo curioso con ese tipo de pendientes que se va a ver por acá.
Si yo multiplico estas dos pendientes que son recíprocas y de signo contrario, bueno, pues el numerador 3 por el numerador 2 va a dar lo mismo que el denominador 2 con el denominador 3, y eso fue lo que ocurrió acá. Y no solo eso, que este más por menos da menos, o sea que el resultado de multiplicar dos pendientes que son recíprocas y de signo contrario va a dar este menos uno. Y con el uno de la fórmula tenía un uno, el producto de estas dos pendientes, pues sumado con ese uno va a dar el cero del denominador. Así que no va a importar qué número haya aquí arriba. El cero en el denominador va a provocar una tendencia al infinito. Y si la tangente del ángulo tiende a infinito, pues el resultado del ángulo es 90 grados, ¿verdad que sí? Así que por eso no va a ser necesario este procedimiento. Siempre que multipliques dos pendientes que sean recíprocas y de signo contrario, el resultado va a ser menos uno, que con el uno de la fórmula provoca una división entre cero. Bien, y la división entre cero provoca el infinito, que a su vez provoca que el ángulo valga 90 grados. Pero esto, les decía, lo vamos a formalizar con más detalle en el siguiente tema. Ahorita regreso a esta página por si no han terminado de copiar, pero quiero mostrar el nombre del siguiente tema, que es condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Acabamos de deducir cuáles son esas dos condiciones para que dos rectas sean paralelas y para que dos rectas sean perpendiculares. Y bueno, cuando digo qué condiciones deben cumplir, me refiero a qué condiciones deben tener las pendientes. Dos rectas cuyas pendientes sean iguales son paralelas. Y dos rectas cuyas pendientes sean recíprocas y de signo contrario son perpendiculares.